Bienvenidos a este espacio, donde la fe se renueva, la esperanza vuelve a nacer, y el amor de Dios se hace presente. Aquí compartimos la palabra viva y eterna del Señor, reflexiones que sanan el alma, restauran el espíritu, y llenan el corazón de paz. Cada mensaje está pensado para edificar tu vida, fortalecer tu fe, y recordarte que Dios nunca llega tarde. Abre tu corazón, y prepárate para recibir lo que el Señor tiene para tu vida hoy. Con ustedes, el pastor Byron Ávila. Hoy quiero hablarte de este tema, escuchando la voz de Dios. Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 3, verso 8 en adelante. La palabra del Señor, amados hermanos, se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en su palabra el Señor nos dice lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto del Edén al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondiendo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Oiga bien, hasta comió del árbol de que yo te mandé no comieses. Oiga bien, qué poderosa es la palabra. Amado amigo, amado hermano, una de las mayores bendiciones del verdadero creyente en estos tiempos tan saturados no es solo saber de Dios, que Dios existe, sino conocer y discernir su voz. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se revela como un Dios que habla a su pueblo. La tragedia del pueblo de Dios nunca ha sido la ausencia de su voz, amado amigo, amado hermano, sino la dureza del corazón para oírla. En tiempos de confusión, falsas doctrinas y muchas voces clamando atención, Dios está levantando a un pueblo santo que escucha, conoce y obedece su voz. Dios es un Dios, amados hermanos, que habla a su pueblo. Desde el principio usted claramente lo mira. Desde el principio de las Escrituras, amados hermanos, revela a un Dios comunicativo con su pueblo. Un Dios que habla contigo y conmigo. Dios no creó al hombre para vivir en silencio espiritual, sino para caminar en comunión con Él cada día. Adán y Eva oían la voz de Dios en el huerto. Abraham fue llamado y guiado por esa misma voz. Moisés vivió en una relación continua de diálogo con Dios. La voz de Dios no fue un privilegio exclusivo de unos pocos, sino el diseño divino para su pueblo. Dios habla hoy. Dios sigue hablando hoy. Si tú lo crees, Dios puede hablar a tu corazón hoy, este momento. Si tú lo crees, en el nombre de Jesús, Dios sigue hablando hoy con la misma claridad y autoridad desde el principio. Dios sigue hablando a su pueblo. No ha cambiado su naturaleza ni su deseo de revelarse. La voz que sacudió la tierra en el Sinaí, en el monte Sinaí, amados hermanos, y habló a los apóstoles, sigue resonando en estos últimos días. El problema, amados hermanos, no es que Dios haya dejado de hablar, perdóneme, sino que muchos han dejado de escuchar a Dios. Han dejado de escucharlo a Él. Porque en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, verso 8 en adelante, fue bien claro
¿Quién les enseñó? Si Dios les había hablado primero. Dejaron de escuchar la voz de Dios. Ya no resonaba en sus corazones. Ya no resonaba en sus mentes. En sus almas ya no. Porque Moisés, amados hermanos, hablaba. Y Dios respondía con voz, dice Éxodo 19:19. Moisés hablaba, amados hermanos, y Dios le respondía. Y Dios le respondía con voz tronante, dice la Biblia. Con una voz tronante. Porque ese mismo Dios puede hablar a tu problema, puede hablar a tu mente, puede hablar a tu corazón hoy en el nombre de Jesús. El mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Él puede hablarte también hoy. En Hebreos capítulo 1, en el verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, dice el Señor en su palabra, y por quien asimismo hizo el universo. El creyente debe vivir con la convicción de que Dios habla. Usted tiene que vivir con esa convicción de que Dios le está hablando. La fe madura no se basa solo en experiencias pasadas, sino, amados hermanos, en una relación viva, actual, en este momento, en este instante. Amados hermanos, con un Dios, amados hermanos, que sigue comunicándose con su pueblo. Dios sigue hablando, Dios sigue levantando hombres y mujeres para Él seguir hablando. Él no deja de hablar, en veces que nosotros lo dejamos de escuchar. El pecado y la dureza del corazón silencian la voz de Dios en vuestras vidas. La voz, amados hermanos, de Dios no deja de oírse en el Edén, porque Dios, amados hermanos, porque Dios sigue hablando, porque Dios sigue hablando, no deja de oírse. No es porque Dios se ocultará, sino porque el pecado produjo temor en Adán. Oí tu voz y tuve miedo. El pecado, amados hermanos, no apaga la voz de Dios nunca, pero sí endurece el corazón para recibirla. Ese es el problema del pecado. Por eso, cuando el pueblo de Israel oyó la voz de Dios desde el fuego, temió y retrocedió. El corazón endurecido prefiere, amados hermanos, intermediarios antes de que una relación directa con Dios. Escucha muy bien. Prefiere que otro escuche por él, que otro discierna por él, que otro obedezca por él. Este es uno de los mayores peligros espirituales de estos tiempos. Todos quieren que otro le haga las cosas. No, usted tiene que pararse. Usted tiene que, amados hermanos, tratar de escalar ese peldaño en el nombre de Jesús. Aumenta tu fe en el Señor. Perder la sensibilidad a la voz divina por causa del pecado no confesado y la desobediencia persistente en estos tiempos del alma. Eso es lo que sucede en estos tiempos. Amado amigo, amado hermano, oí tu voz y tuve miedo, dice Adán. Porque dice el Señor claramente en su palabra: si volvemos a oír la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? El pecado hace eso. Pero el hombre que confiesa su pecado, el hombre que se arrepiente y la mujer que se arrepiente, aprende a humillarse, aprende a escuchar la voz de Dios. Porque el Señor habla bien claramente en su palabra. Entre tanto que se dice, en la Escritura nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación. No endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor en su palabra. Si temes escuchar la voz de Dios, examina tu corazón. La voz de Dios trae corrección.
pero también vida, sanidad y restauración. Un corazón limpio discierne con claridad en estos tiempos. Tienes que limpiarte tu corazón, tienes que limpiar tu vida, tienes que limpiar tu alma. Tienes que aprender a limpiar tus oídos para que la palabra del Señor produzca limpieza y te limpie. Dios llama a un pueblo apartado, amados hermanos, por escuchar su voz. Dios siempre ha separado un remanente para revelarse Él. Por eso Dios siempre habla claramente al remanente siempre, porque cuando un pueblo, el pueblo de Dios, las almas, escuchan la voz de Dios, Dios mismo lo va apartando. Nos muestra que Dios, amados hermanos, en Hebreos capítulo 12, nos muestra que Dios está reuniendo a un pueblo, amados hermanos, que ha salido del sistema muerto, del pecado y de la confusión, para llevarlo al monte de Sión. El monte de Sión es espiritual, no literal. No es un llamado, amados hermanos, que podemos nosotros, amados hermanos, recibir por recibirlo. No es un llamado, amados hermanos, a la santidad. Es un llamado a la obediencia. Es un llamado a la sensibilidad espiritual de la voz de Dios. Porque en medio de tantas voces que se escuchan en estos tiempos, no sabemos distinguir quién me está hablando, si Dios o el hombre. Por eso necesitamos la santidad, necesitamos la obediencia y la sensibilidad espiritual. Amados hermanos, este pueblo, amados hermanos, cuando está en el Señor, no se deja llevar por doctrinas extrañas, ni por emociones sin discernimiento. Es un pueblo que conoce bien la voz de Dios, del Señor, y no sigue a extraños. No sigue voces extrañas, ni voces imitadas, porque el diablo le encanta imitar. Si no, amados hermanos, pide confirmación de cada palabra que resuena en su mente, de cada palabra que resuena en su corazón. En medio del ruido espiritual de estos tiempos, amados hermanos, Dios está afinando el oído de su iglesia verdadera. De su iglesia verdadera. Porque la escritura es clara, es clara. A una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El Señor lo habla claramente en su escritura. ¿Por qué? Salid de ella, pueblo mío, le dice el Señor en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Salid de ella, pueblo mío. Dios está llamando a la santificación, al apartarse, al consagrarse, a vivir una vida con un fruto digno de arrepentimiento. Escuchar la voz de Dios, amados hermanos, requiere separación del pecado, del engaño y de toda voz que no glorifique a Cristo. La santidad, amados hermanos, no es legalismo, es afinación espiritual en el Espíritu Santo de Dios cada día. Usted es regenerado por medio de la visitación, porque el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, porque trae una profunda convicción y trae una conciencia de Dios a su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. El peligro, amados hermanos, de depender de otros para oír la voz de Dios es peligroso. Es peligroso. Usted tiene que depender realmente de Dios. Israel rechazó la responsabilidad espiritual de escuchar directamente a Dios y delegó esa comunión en Moisés. Aunque Moisés era un siervo fiel, seguía siendo un hombre, amados hermanos, falible, un hombre fiable en la palabra. ¿Por qué, amados hermanos, este mismo error se repite hoy cuando los creyentes dependen exclusivamente de los líderes, profetas y maestros, sin desarrollar, amados hermanos, una relación personal con Dios? Aprender a oír la palabra del Señor, aprender a oír la voz de Dios en la Escritura. Cuando una persona no conoce la voz de Dios, pierde el discernimiento espiritual y se vuelve vulnerable al engaño. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:4 que nadie os engañe, dice el Señor en su palabra. Dios estableció ministerios para edificar y para eso estamos, para edificar, no para sustituir la comunión personal con Él.
Usted no va a tener comunión conmigo, con Dios. Usted tiene que tener su comunión, usted íntima con Dios. Su relación usted no tiene que perderla con Dios. Porque su relación es personal. Su comunión es personal. Su santidad es personal con Dios. Su vida consagrada es personal. Su meditación, su oración es personal con Dios. Cada día. Aleluya. Porque el Señor dice claramente en Deuteronomio capítulo 5 verso 27, acércate tú y oye y nos lo dirás. Oiga bien, claramente el Señor va a decir lo que usted y yo tenemos que hacer en su palabra. Porque claramente en 1 de Juan 2:27 el Señor dice claramente algo poderoso. La unión os enseña todas las cosas. ¿A dónde tenemos que estar unidos? En Dios. Porque en Hechos 17:11 el Señor dice, escudriñaban cada día la Escritura. La Escritura es la voz de Dios en la faz de la tierra. El cielo mismo, es la eternidad hablándote. La palabra es inefable e inerrante, amados hermanos. Ella muestra lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Nos esforcemos cada día para agradarlo a Él. Escucha a tus líderes. Está bien escucharlos, pero confirma todo en la presencia de Dios. La protección contra el error, amados hermanos, es un oído espiritual entrenado por la palabra y el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener una estabilidad clara cuando se predica la palabra. No puedo hablar más de mi conocimiento, tengo que hablar más de la palabra del Señor, llevarte a la Biblia siempre, hablarte con versos de la palabra, amados hermanos, exponerte la Biblia para que tú te aferres a ella clara y poderosamente. La obediencia confirma, amados hermanos, que verdaderamente oímos su voz. La obediencia, escuchar la voz de Dios, no es solo, amados hermanos, oír sonidos espirituales, sino obedecer lo que Él dice. Abraham fue llamado amigo de Dios porque obedeció su voz. Samuel conocía tan bien la voz de Dios que ninguna de sus palabras cayó a tierra. Amado amigo, amado hermano, la evidencia de una vida que oye a Dios es una vida transformada. Dios sigue buscando creyentes que no solo escuchen sermones ni predicaciones, sino que vivan en obediencia diaria. No que hoy te regeneras y mañana vuelves al mismo estado crítico. No, cuando tú aprendes a escuchar la voz, tú crees en la voz de Dios. Tú crees en lo que está escrito. Tú crees en lo que Dios está hablando continuamente, porque son fuentes de agua viva. La voz de Dios produce vida, dirección, santidad y frutos duraderos. Por eso la misma Biblia dice en Génesis 26, verso 5, por cuanto Abraham obedeció a mi voz, dice claramente ahí. Porque en 1 Samuel 3:10 dice lo siguiente, habla Jehová, porque tu siervo oye. Dice 1 Samuel capítulo 3, verso 10. Porque dice en Juan capítulo 10, verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amado hermano, amado amigo, es claro. El Señor es claro para hablar en su palabra. Él es muy claro para hablar en su palabra. Y tú y yo tenemos que estar claros para escuchar con oídos espirituales. Pregúntate, no solo si oyes la voz de Dios, sino si estás obedeciendo lo que Él ya te ha dicho desde hace 2000 años. La obediencia hace algo poderoso, afina el oído espiritual. Eso hace la obediencia. Poderoso es el Señor. Dios está hablando. En estos últimos días, su voz sigue siendo tan clara como hace 2000 años. Santa y poderosa su voz. Él busca un pueblo, amados hermanos, que no huya de su voz, que no delegue a nadie su voz, que no la distorsione, sino que la escuche, la discierna y la obedezca. Escucha la voz de Dios, no, amados hermanos, no solamente por oírla, porque escuchar la voz de Dios es un privilegio para unos pocos. Es el llamado de todo verdadero creyente.
Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y el hombre, amados hermanos, y el hombre aún vive. Que seamos, amados hermanos, ese pueblo que vive para escuchar su voz cada día. Que seamos ese pueblo que discierne la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Aprende a escucharla. La voz de Dios, amado amigo, amado hermano, de Dios exige certeza, no presunción. Uno de los principios más solemnes al hablar de la voz de Dios, amados hermanos, no se debe hablar en el nombre de Dios sin estar absolutamente seguro de que Él ha hablado en su palabra. Oiga bien lo que dice Padre bendito. Tenemos que estar seguros de que Dios ha hablado, de que Dios ha dicho eso en su escritura. Amados hermanos, Dios está buscando oídos dispuestos a oír su palabra. Amados hermanos, los hombres de Dios no decían nada menos que se supiera que provenía del Señor. No eran emociones como en estos tiempos que cualquiera se prende por emociones. No son emociones. No eran impulsos tampoco. No eran intuiciones espirituales. Era certeza nacida de una relación viva con Dios cada día. Amados hermanos, hablar sin esa certeza es presunción. Y la presunción espiritual es el peligro, tanto para quienes hablan como para quienes escuchan. Porque el que habla tiene que estar seguro de que Dios está hablando en su escritura, está hablando en su palabra. Y esa es la voz por los siglos de los siglos. Esto coloca, amados hermanos, una responsabilidad enorme sobre todo aquel que enseña también y predica y guía espiritualmente. El pueblo de Dios, amados hermanos, no necesita opiniones. Amados hermanos, no necesita opiniones santificadas ni palabras agradables, sino palabras que proceden del corazón de Dios. No necesita palabras, amados hermanos, maquilladas de un hombre que supuestamente no necesita. El pueblo de Dios necesita palabras que proceden del corazón de Dios. Cuando alguien dice, Dios me dijo, sin haber oído realmente al Señor, se convierte en un canal, amados hermanos, de confusión y engaño al final. Eso es lo que sucede en estos tiempos. Dios eterno de gloria, haz que tu pueblo, Señor, aprenda a escuchar tu voz, mi Dios. Aprenda a vivir, Padre eterno de gloria, confiando plenamente en lo que tú has dicho en la escritura, mi Dios eterno de gloria. Padre, porque tu palabra nos dice, Señor, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, dijo. ¿Quién dijo? Samuel lo dijo claramente. Amados hermanos, Dios mismo habla. No necesita, amados hermanos, pedirle permiso a los hombres. Cuando un hombre está sumiso, está humillado delante de Dios y quebrantado, Dios puede hablar, porque Dios habla al hombre. No añadan, dice la misma escritura, a la palabra que yo os mando, ni disminuyan de ella. Dice en Deuteronomio capítulo 4 verso 2. Amados hermanos, ese así dice Jehová. Esa expresión repetida, amados hermanos, como sello de autoridad divina, era algo respetable, era algo honorable. Cuando se hablaba así dice Jehová, es porque Dios iba a hablar no solo a una persona, iba a hablar a su pueblo. Iba a hablar a su pueblo. Iba a hablar a su iglesia. Antes de hablar debemos aprender a callar delante de Dios. La verdadera autoridad espiritual, amados hermanos, nace del temor de Dios, del temor a Dios cada día, no del deseo de ser escuchado. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Conocer la voz de Dios es fruto de una relación constante cada día. Samuel nos recuerda que la voz de Dios, amados hermanos, la voz de Dios, de inmediato, amados hermanos, pero amados hermanos,
La conoció porque permaneció donde Dios hablaba. Amados hermanos, claramente la Escritura nos enseña algo poderoso, amados hermanos, que el Señor se revela a Samuel, amados hermanos, en Silo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, amados hermanos, y que ninguna de sus palabras, amados hermanos, cayó a tierra, nos dice el Señor en su palabra. Esto nos enseña, amados amigos, que la poderosa palabra de Dios, con voz de Dios, no es instantánea. Es el resultado de una vida rendida, sensible y constante delante del Señor cada día. David es presentado, amados hermanos, como otro ejemplo poderoso. Amados hermanos, David es presentado como otro ejemplo poderoso. La voz de Dios, amados hermanos, no era una carga ni una rareza para él. Era gozo. Dios habla y su corazón se regocija. La voz de Dios, amados hermanos, no solo le da dirección, sino deleite. David habla con Dios porque primero escucha a Dios. Primero escucha a Dios. Jehová se reveló a Samuel en Silo, amados hermanos, por la palabra de Jehová. Me habló, dice el salmista, en su santidad. Por eso me regocijé, dice el Salmo 60, verso 6. Mis ovejas oyen la voz, dijo Jesús, el buen pastor. Eso tenemos que aprender nosotros. No se puede reconocer, amados hermanos, la voz de Dios sin tiempo con Dios. Usted y yo tenemos que tener tiempo con Dios. Quien no cultiva comunión diaria fácilmente confundirá otras voces con la voz del Señor. Amado hermano, amado amigo, amado hermano, el peligro de delegar el discernimiento es peligroso. Amados hermanos, la iglesia no está llamada a aceptar pasivamente todo lo que se dice desde un púlpito. La palabra debe ser, amados hermanos, debe estar guardada en el corazón del creyente para poder decir con convicción: eso es de Dios. Con convicción, eso es de Dios. Eso no, y también decir, eso no es de Dios. Por eso tenemos que darle prioridad a la palabra en los sermones, porque en vez de en los sermones son 40 minutos carne y 10 minutos palabra. 40 minutos un hombre hablando y 5 minutos hablando de la Escritura. Ya no se olvidaron de la Biblia. Cuando la falta de discernimiento bíblico, amados hermanos, está en el pueblo se vuelve vulnerable al engaño. Vulnerable al engaño. Guarda tu corazón de estas palabras. Así dice en Deuteronomio 6:6. Escudriña cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Así dice en Hechos 17, verso 11. Probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. La Escritura nos manda claramente en 1 de Juan capítulo 4, verso 1. No estoy hablando por hablar, estoy hablando, amados hermanos, porque la palabra me lo pide que hable conforme a la Escritura. Amado amigo, amado hermano, la palabra me lo pide, me lo exige hablar con ella. No puedo hablar sin ella. No sigas voces solo porque suenan espiritualmente. Somete todo a la palabra de Dios y al testimonio del Espíritu. Somételo todo. No toda voz que dice venir de Dios es de Dios. Usted tiene que someter. La Escritura es clara. Hay muchas voces en el mundo y ninguno carece, amados hermanos, de significado. Amados hermanos, está la voz de la carne, la voz del mundo, la voz del enemigo, la voz de la voluntad propia. Hay muchas voces que suenan en la vida. Todas pueden sonar espiritualmente suaves y convincentes. El enemigo incluso, amados hermanos, se disfraza como ángel de luz, dice la misma Biblia. Y la carne, amados hermanos, es experta en usar lenguajes religiosos y elocuentes y retóricas. Por eso el texto advierte claramente, amados hermanos, que nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios
amados hermanos, que no todo el que me dice Dios me dijo ha oído realmente a Dios. En tiempos de confusión doctrinal, porque es lo que estamos viviendo, muchos se emocionan con nuevos evangelios, con nuevas revelaciones, y la revelación ya está dada, que es la palabra viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Lo aplauden, lo celebran y lo alaban. Amados hermanos, esto no es así. Yo por críticas no voy a ganar a nadie. No, es por verdad que Dios gana las almas. Es por la verdad que te sostiene. Amados hermanos, sin darse cuenta de que están siendo cegados, amados hermanos, muchos por falsas doctrinas. El resultado siempre es el mismo: desobediencia a la voz del Señor, y al final terminan en ruina espiritual. Porque muchas voces, muchas clases de voces en el mundo hay. Amados hermanos, muchas clases de idiomas hay. Según el mundo, ninguno de ellos carece de entendimiento. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 10. Satanás se disfraza como ángel de luz en 2 Corintios capítulo 11, verso 14. Como las naciones que Jehová destruyó, pareceréis, porque no haber obedecido la voz de Jehová, dice Deuteronomio 8:20. Es clara su escritura. Perdóneme, pero es la verdad del Señor. El discernimiento espiritual no es opcional. Sin él, la emoción reemplaza la verdad y el engaño se vuelve normal. Que ya está anestesiada el alma, se vuelve normal. No la preocupa nada. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando por medio de su Hijo y conforme a su palabra. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios nos ha hablado en estos tiempos, en estos últimos días, por su Hijo. Esto no significa que Dios esté silenciado, sino que toda voz verdadera hoy está en perfecta armonía con Cristo y con la Escritura. No se descuida la palabra. Jesús mismo dijo que no hablará por su propia cuenta, sino lo que había oído del Padre. Él es el modelo supremo de cómo escuchar y obedecer la voz de Dios en estos últimos días. El Nuevo Testamento confirma, amados hermanos, que Dios habló de manera clara y personal a Pablo en el camino a Damasco, a Pedro en la azotea y a muchos otros. No fue confusión ni locura. Fue una voz, amados hermanos, que transformó vidas, produjo obediencia. Dios habla de maneras, amados hermanos, que sus hijos entiendan, y su voz siempre produce santidad, humildad y obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios mismo habla. Dios habla. En estos postreros días nos habla por el Hijo. Te recuerdo lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 12. Lo que oí, oiga bien, del Padre, eso hablo, dije Juan capítulo 12, verso 49. Dijo Jesús: oí una voz que me hablaba en Hechos 9, amado amigo, verso 4. Si te encierras con Cristo, Él te hablará. Si te encierras con Dios, Él te hablará. Su voz nunca contradice su palabra, nunca exalta al hombre y siempre glorifica a Dios. Si te encierras con Cristo, escuchar la voz de Dios no es, amados hermanos, un juego espiritual ni unas frases religiosas de esta vida. Es un asunto serio, santo y transformador. Dios sigue hablando, pero solo los que caminan en comunión y en la palabra y en el Espíritu pueden discernir su voz con claridad. Que nuestro clamor sea como el de Samuel.
En 1 Samuel capítulo 3 verso 10 dice Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. Así que Dios te bendiga. Aprende a orar, aprende a pedir y aprende a meterte con el Señor para aprender a escuchar su voz. Y cuando se te predique la Escritura, tú sepas discernir. Y como dijo Samuel: Señor, quiero aprender a escuchar tu voz. Tu siervo oye. Así dijo Samuel.